primero agradecer cada una de sus intervenciones y a nuestros expertos, quienes nos han presentado estas tremendas exposiciones. Y a continuación vamos a leer algunas preguntas, ya donde también quiero dejar ahí la palabra a nuestros panelistas. Y la primera de ellas es, ¿cuál es la importancia de la participación de las personas con discapacidad y sus instituciones en la justicia ambiental? Ingrid, Estrella, Aline Olvera o Alberto Gómez, por favor. Bueno, si pudiera yo intervenir, creo que me parece que la inclusión de las personas con discapacidad es necesaria, es obligatoria. Nuevamente, si no están representadas, no vamos a conocer sus retos, sus necesidades, todo esto. Y las organizaciones que representan finalmente son un compendio de puntos de vista y perspectivas que tienen en común. Entonces, si no se tienen en cuenta todas estas perspectivas, al final del día van a quedar invisibilizadas. Y lo que está invisibilizado finalmente es vulnerable. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Perfecto, miren. Entonces vamos a pasar a la segunda pregunta. ¿Cómo podemos incentivar la participación de personas con discapacidad en la justicia ambiental? ¿Alberto? Sí, gracias. ¿Cómo podemos incentivar? Realmente, yo lo que siento desde la experiencia que hemos tenido en Centroamérica, más centrada en discapacidad y gestión de riesgo con las organizaciones, me ha dado, diríamos, la idea de que muchas veces parece que la gestión de riesgos, o vamos a hablar del medio ambiente, la gestión medioambiental o la problemática medioambiental, se ven como mundos muy separados, ¿no? Probablemente los especialistas de medio ambiente del país aquí en el que vivo, de Nicaragua, nunca se les ha ocurrido preguntar a las personas con discapacidad, ni probablemente tampoco hay muchas personas especializadas o personas con discapacidad que les ha interesado mucho el tema. Sí creo que muchas veces el hecho de llegar a las organizaciones de personas con discapacidad, darles la oportunidad de la formación, de ver cómo está conectado también con sus propias problemáticas, de darles la oportunidad de sentir que ellas y ellos tienen algo que decir sobre el tema. Yo al menos así lo he sentido hablando de desastres aquí en Centroamérica. Era un tema totalmente desconocido. Prácticamente las personas con discapacidad ni han participado nunca en simulacros, ni se han interesado mucho en general por estos temas, y viceversa. Pero en la medida que estas personas, que estas organizaciones han sentido que tienen algo que decir y han sentido que les están escuchando, que les dan un asiento en la mesa, no siempre es fácil de conseguir, dependiendo de países, de contextos, es diferente, pero es como un movimiento doble, el movimiento de las personas con discapacidad y organizaciones de ir hacia la temática, de tener más interés por la temática, y de las personas especializadas, funcionarios, organizaciones en temas medioambientales que empiecen a sentir que estas personas y organizaciones también tienen algo que aportar. Muchas gracias, Alberto. ¿Alguien más? Por ahí, Ingrid. Solamente complementando lo que dijo mi colega, bueno, pues yo creo que a lo que me refería antes era básicamente el famoso grupo de autoayuda que lo llamamos nosotros, ¿no? Pero es justamente ahí, es creando estos grupos. Y como bien decía Alberto, yo creo que es bastante difícil, a veces no es tan fácil que la gente llegue a estos grupos, ¿no? Mencionado. O sea, el tema de discriminación ha sido tan fuerte que realmente la gente, o bien sus familias o las personas que realmente se encargan de las personas con discapacidad, son las primeras en decir, no, no vayas, ¿ya? Pero es la única forma de realmente tener de primera mano y de primera voz
realmente la opinión de las personas con discapacidad. Si seguimos nosotros diciendo qué es lo que una persona con discapacidad piensa, quiere, necesita, nunca vamos a poder tener realmente lo que llamaríamos en este caso, en esta temática de este webinario, una justicia ambiental inclusiva. ¿Ya? Tendría que tener otro nombre, pero inclusiva no sería, ¿no? Solo eso. Muchas gracias, Ingrid. Bueno, y ahora pasando a nuestra tercera pregunta, ¿cuál es el mayor desafío que enfrentamos para lograr la justicia ambiental inclusiva en discapacidad? Yo creo muy en lo particular que uno de los grandes retos es esto de ceder la palabra, de entender al otro y de sensibilizarnos. Muchas veces no entendemos que estamos siendo incluso un poco limitantes o que de hecho discriminamos a las personas con discapacidad. Entonces, entender el mundo como ellos lo hacen, ellos, ellas, nosotros o nosotras lo hacemos, creo que es uno de los primeros retos, que la cosmovisión no es compartida y que muchas veces se busca o se plantean soluciones a partir del capacitismo. El capacitismo es esta manera de ver las cosas en las que se sobreponen las habilidades motrices o mentales por sobre las discapacidades que ya hemos platicado. Entonces, me parece que es un cambio de paradigma que no va a ser rápido, no va a ser de una generación, pero definitivamente el hecho de que sea un tema del que de hecho no se habla tanto es uno de los primeros desafíos, pero bueno, ya que estamos acá, creo que este tipo de espacios son una buena solución para ese tipo de desafíos. Gracias. Perdón, su micrófono. Perdón, disculpen, muchas gracias a alguien. Miren, acá nos llega un mensaje de Jessica Paola, y bueno, destaca que hay síndromes que no suelen ser avalados por el CUD. En mi país, como actuar para hacer valer sus derechos, cuando las políticas no lo favorecen. Mi hijo tiene síndrome de Tourette y se desconoce el síndrome, por lo tanto es difícil acceder a atención especializada y ayuda. Ese es un alcance que nos hace. ¿Ya? Yolanda pregunta también en el chat. Dame un segundo. Dame un segundo, por favor. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. Perfecto. Sí, mire, la pregunta es, ¿cómo lograron alertar a las organizaciones de base e interesarse en el tema de cambio climático y justicia ambiental? Bueno, entiendo que era una pregunta para Ingrid, pero yo voy a contestar que evidentemente cómo hacer para concienciar. Yo creo que muchas veces es la realidad la que conciencia más a la gente. Si alguien me pregunta, Alberto, ¿y se ha concienciado la gente en las comunidades rurales en las que trabajan de cómo prevenir los desastres, las inundaciones, etcétera? En la medida en que haya comunidades que hayan vivido de manera, por desgracia, que aprendemos muchas veces desde los problemas, desde el sufrimiento, esa es una de las vías de aprendizaje que tenemos.
en la medida en que la comunidad, que la zona es más propensa, ha vivido más recientemente ese tipo de problemáticas, es cuando se pueden poner las pilas, organizarse, hablar con la alcaldía y decir estamos interesados en trabajar, en reforestar, porque así evitamos que esto pase, etcétera, ¿no? Entonces, claro, nuestro criterio como proyecto para trabajar con algunas comunidades es que hayan vivido realmente o estén expuestas o propensas esas comunidades a estas vivencias, y el empujón que tenemos que hacer en los proyectos que pelean para que el enfoque inclusivo esté presente es que las personas con discapacidad se hagan presentes en esas estructuras, en esos comités, en esas empresas, si estamos hablando de otro tipo de proyectos, para que estas personas puedan ser escuchadas. Pero yo creo que es un elemento que parte de la realidad, la concienciación, en la medida que los problemas ambientales sean más fuertes y más duros, la gente le va a poner más mente, y lo que creo que tenemos que hacer quienes luchamos por un mundo más inclusivo es hacer posible que exista ese diálogo entre personas con y sin discapacidad trabajando juntos en estos temas o en otros. Yo iría más bien también al tema de conocer sobre el tema, valga la redundancia, ¿no? Lo que decía Carlos al principio, ¿no? Yo también, bueno, pues en el portal de ONG Inclusiva justamente hay un muy buen recurso sobre este tema de lo que es la justicia ambiental, ¿no? Inclusiva, lógicamente. Entonces, primero es autoeducarse sobre el tema. Y para esto, era lo que también mencionaba un poquito en la presentación, es necesario, es realmente imprescindible tener herramientas de accesibilidad. O sea, todos los videos y todo el conocimiento sobre este específico que estamos tratando el día de hoy, para que las personas o las organizaciones de personas con discapacidad aprendan, tienen que ser inclusivos, ¿ya? Y en eso yo creo que todavía pecamos. Yo sinceramente pienso que todavía es un tema que realmente, bueno, pues sí, hay que continuar trabajándolo. Pero lo primero es autoeducarse sobre el tema, ¿ya? Y para eso, si nosotros queremos que las personas con discapacidad aporten, nos digan cuáles son las necesidades, qué es lo que piensan, qué es lo que sienten con respecto a esto, las herramientas de comunicación tienen que ser accesibles. O sea, no hay otra. Muchas gracias. Bueno, tenemos otra pregunta de Germán, que la hace también a través de Facebook, e indica que ¿qué piensan en la polinización cruzada entre el marco de Sendai, los SDGs y el Tratado de París? En los países que trabajan, ¿cuál es el estado de la inclusión de organizaciones que representan lo que consideran grupos vulnerables? Bueno, creo que estos tres documentos que se han mencionado, tanto, bueno, estos materiales, mejor dicho, reconocen como grupos vulnerables o grupos en condición de vulnerabilidad a todas estas personas que no pueden de alguna manera, por sus propios medios, afrontar un daño, adaptarse y rehabilitarse, y salir adelante, reconstruirse de una manera mejor. El famosísimo Build Back Better. En ese sentido, nos alineamos primero al marco de Sendai, y el marco de Sendai claramente está muy relacionado con los ODS, sobre todo el de la salud, el de la pobreza, al 11, que es el de ciudades resilientes, bueno, y todo esto. Tiene mucho que ver con todos, claro está, pero esta pregunta en específico se responde, creo que un poco más con el marco de Sendai, que es precisamente esta respuesta. Los grupos vulnerables o en situación de vulnerabilidad van a ser aquellos que no pueden, por sus vulnerabilidades sociales, físicas, culturales, lo que ustedes quieran, recibir un daño, ya sea un desastre, lidiar con él,
de nuevo adaptarse, recuperarse, rehabilitarse y reconstruirse mejor. Y esa sería mi respuesta. Gracias. Sí, yo diría que en relación a estos tres documentos internacionales, el primer tema en común que a mí se me viene a la mente es que en todos ellos hay una mayor visibilización de colectivos como el de las personas con discapacidad respecto a documentos anteriores como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el Marco de Hyogo. Ese uno que me parece importante, que ese avance esté en el papel, luego tenemos que ponerlo en la práctica como sociedad o como gobiernos en cada lugar. El segundo tema tiene que ver con algo que ha dicho Aline. Las personas con discapacidad están dentro de los colectivos más en riesgo, pero también están dentro de los actores clave que deben ser consultados y deben participar en los procesos amplios que están en estos tres documentos sobre desarrollo, temas de medio ambiente y temas de gestión de riesgo. Y el tercer elemento que a mí se me ocurre es que también cada vez, aparte de la visibilización de las personas con discapacidad, es más importante el contar con datos desagregados por sexo, edad y discapacidad y ahí enlazo con mi exposición desde el principio de cómo el concepto de brechas es un concepto que nos ayudaría bien a aterrizar un concepto polémico como es el de la justicia. Cada vez están, diríamos, no solo más presentes las personas con discapacidad, sino la necesidad de ir midiendo, analizando brechas y avances en la reducción de estas brechas entre colectivos con y sin discapacidad. Perfecto, muchas gracias. Bueno, agradecer a toda la gente que ha participado con sus preguntas y bueno, a nuestros expertos también con sus respuestas. Ahora quiero darle la palabra a nuestro director ejecutivo, don Carlos Kaiser, por favor. Quiero agradecer y destacar las tremendas exposiciones que hemos tenido por parte de nuestros panelistas. Me he quedado con algunas oraciones, frases muy impactantes como aquello que se invisibiliza, no se incluye. Un gran concepto que nos ha dado Aline. Quiero felicitar también tanto a Alberto, a usted y a Aline por su sabiduría, conocimientos prácticos y cómo nos motivan a seguir trabajando en la justicia climática e inclusiva. Aprovecho nuevamente de dar las gracias a Green Grant Fund por darnos la oportunidad a través del financiamiento que nos han compartido en esta materia. Quiero decirles a todas las personas que nosotros hemos grabado esto, vamos a ir subiendo los distintos webinarios. Nos queda uno más en inglés, hemos tenido otro anterior en español. Vamos a ir compartiendo también en nuestro sitio web las ponencias de nuestros destacados panelistas para poder utilizarlo como un repositorio, algo que aporta el conocimiento. Quiero agradecer absolutamente a todas las personas que han participado de muchos países que nos han visto en la transmisión en Facebook. Hemos tenido de Argentina hasta Estados Unidos. Quiero decirles que vamos a continuar trabajando en esta materia y que contamos con todos ustedes para valorarlo. Tienen ya las redes sociales de la ONG Inclusiva. Pueden contactarnos y podemos seguir avanzando en la materia. Muchas gracias. Aquí veo que incluso nos llegan saludos desde Bolivia, nos llega aquí por el chat. Hemos tenido muchos países participando. Muchas gracias. Les deseo que estén muy bien y hasta luego. Continuamos con la materia.